Hola, buenas noches. Mi nombre es San Juana Piña Méndez, estudiante del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Quintana Roo, de la asignatura Innovación en diversos escenarios educativos, del tercer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación. Y en esta ocasión realizaré una reseña sobre el libro 21 lecciones para el siglo XXI, escrito por el historiador israelí Yuval Noah Harari, publicado en inglés en agosto del 2018 y en español en el mismo mes por la editorial Debate. Este libro, compañeras, se encuentra dividido en 5 partes. La reseña que una servidora va a realizar es de la última, donde el autor habla de la resiliencia. Cómo se vive en una época de desconcierto, cuando los relatos antiguos se han desmoronado, y todavía no ha surgido un relato que lo sustituya. Harari apela a nuestra capacidad de resiliencia en un momento crucial para la humanidad, donde hemos logrado domar la naturaleza para adquirir más poder. Hemos creado mitos para explicar el mundo a las nuevas generaciones, o solo nos limitamos a transmitir lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Ahora estamos rediseñando la vida para hacer realidad nuestros sueños. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué hemos perdido durante el camino? Las lecciones que me tocaron leer son la 19, 20 y 21. La lección número 19 está relacionada con la educación, donde el autor señala que el cambio es la única constante y este proceso sucederá cada vez más rápido en los próximos años. Los maestros debemos enseñar la capacidad de dar sentido a la información, que por cierto, ya tenemos demasiada. Señala que en el ámbito educativo se enseñan habilidades predeterminadas que no les son de utilidad a estas generaciones debido a que todo cambia. Por ejemplo, ahorita se nos pide hablar un idioma adicional sin saber que en menos de 10 años van a existir códigos que nos ayudarán a entender todos los idiomas habidos y por haber, lo que va a provocar que nuestras estructuras cognitivas se desvanezcan para el 2048, según lo señala el autor en su libro, y que para estar a la altura del 2050 necesitamos reinventarnos totalmente, todos los seres humanos. En el pasado, la educación se construyó como identidades sólidas, como casas de piedra, y ahora en la actualidad necesitamos construirla como una tienda de campaña que se pueda doblar y mover con facilidad. En esta parte del libro 21 lecciones para el siglo XXI, Harari muestra que la capacidad de analizar toda la información disponible en Internet es importante para que los niños se preparen para el futuro. Señala que la tecnología ha provocado un cambio irreversible, pero no es nuestra enemiga, ya que es posible utilizar esos cambios tecnológicos a favor de nuestras profesiones. Nos permite comprender los cambios políticos en el mundo globalizado que nos tocó vivir e impide que seamos engañados con facilidad. Por lo tanto,
Es fundamental que eduquemos a nuestros hijos para el futuro y enseñemos a los niños a construir su personalidad para que puedan dar la bienvenida a los cambios futuros en lugar de resistirse a ellos. Es decir, que los enseñemos a pasar de ser tecnopesimistas a tecnooptimistas. Así lo veo yo de esa manera, debido a que en el sistema educativo actual no estamos preparando personas para una vida tan fluida y estresante en la que vivimos. Esta lección la termino diciendo un consejo del autor de Harari, que le dice a los jóvenes: el mejor consejo que les puedo dar a los adolescentes es que no confíen demasiado en los adultos. La mayoría tiene buenas intenciones, pero no acaban de entender el mundo. La lección 20 habla del significado. La vida no es un relato. El autor señala que toda nuestra vida vamos buscando nuestra identidad, buscando encontrar la felicidad. Al no lograrlo, nos sentimos frustrados por no lograr o hacer lo que deseamos, debido a que para los demás, es decir, la sociedad, está mal visto. Lo anterior lo hacemos apoyándonos en diversos relatos que se nos transmiten de generación en generación. Para Harari, los relatos que cuentan las diversas corrientes de pensamiento, como el libro sagrado hindú, los nacionalistas, utilizando películas como la del Rey León para seguirnos transmitiendo lo que es correcto y lo que no lo es, estandarizando así el camino que debemos lograr. Y al no hacerlo, nos provoca frustración, tristeza o depresión. Todo lo anterior, son invenciones humanas, compañeras, y presentan errores. Sin embargo, esas invenciones humanas nos han permitido colaborar entre nosotros y montar sociedades complejas que podrían desmoronarse si todos nos damos cuenta de que esos relatos son falsos. La mayoría de los relatos se mantienen cohesionados por el peso de su techo, más que por la solidez de sus cimientos. Muchos seres humanos necesitan darle sentido a lo que viven y a lo que van a vivir. El camino de la mayoría de las personas es escuchar los preceptos de las religiones y los grandes ideales propagados por los grupos y lo que según dichos estereotipos, debemos lograr como seres humanos en un determinado tiempo. Es posible vivir una vida pacífica como religioso, pero estas creencias predican muchas más cadenas y prisiones de cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. Yuval Noah Harari dice que lo mejor que podemos hacer es construir nuestro propio significado para la vida a través del autoconocimiento y tu propia identidad, ya que nos encontraremos con nuevas sensaciones provocadas por todo lo que vivimos y sobre todo lo que experimentamos a través de una pantalla, y que llegará el momento en que un algoritmo nos encontrará la pareja perfecta. La gente
Solemos creer en varios relatos a la vez, sentir distintas identidades y muchas veces hay contradicciones importantes entre estas, porque en el fondo no estamos convencidos de nuestras propias creencias. Por lo tanto, la historia está llena de estas disonancias cognitivas, como lo llama el autor. Nuestros deseos nos llevan a actuar y a Harari sostiene que somos libres para elegir nuestras acciones, pero no nuestros deseos, y que muy poca gente es la que controla sus pensamientos, ya que para la mayoría los pensamientos vienen y van de forma caótica y descontrolada. Todo problema radica en que no paramos de hacer cosas, tanto físicamente como mentalmente. Por lo tanto, no hacer nada es conseguir que la mente tampoco haga nada. Y por último, la lección 21, meditación, simplemente observemos. En el último capítulo, el autor nos cuenta su experiencia personal, aclarando que no tiene por qué funcionarnos a todo el mundo por igual. Dice que casi por casualidad, él descubrió la meditación vipassana, es decir, la introspección, que simplificando consiste en centrar la atención en algo concreto, como el aire que entra y sale por nuestra nariz. El objetivo de esta meditación es observar las sensaciones personales y ayuda a las personas a entenderse mejor y comprender el contexto, así como los matices del mundo. Afirma el autor Harari que aprendió más cosas sobre sí mismo y los humanos observando sus sensaciones en 10 días que durante el resto de su vida hasta ese momento, y además sin tener que aceptar cuentos o mitologías. Basta solo con observar la realidad tal como es. El origen del sufrimiento está en la propia mente, ya que cuando deseamos que ocurra algo y no ocurre, generamos sufrimiento. Es una reacción de la mente, la cual provoca dicho sufrimiento. Por lo tanto, aprender esto es el primer paso para dejar de generar más sufrimiento. La meditación es cualquier método de observación directa de nuestra propia mente, y aunque la han usado muchas religiones, la meditación no es necesariamente religiosa. La meditación vipassana advierte que no se debe practicar solo como búsqueda de experiencias especiales, sino para comprender la realidad de nuestra propia mente, aprovechando todo tipo de sensaciones, por simples que sean, como el calor, el picor, etc. Esto nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. La meditación es útil para comprender cómo funciona nuestra mente y sobre todo nos permite comprender lo que se debe hacer para que la vida sea significativa para nosotros, antes de que los algoritmos decidan por nosotros quiénes somos realmente. Bueno, compañeras, pues como pudimos darnos cuenta, en este capítulo el autor aborda su perspectiva muy personal respecto a la educación, el sentido de la vida y la importancia de la meditación como una estrategia para encontrarle el verdadero significado a la vida. Es un libro amigable, con ideas complejas, pero al alcance de todos, el cual trata de una selección de reflexiones sobre los retos que nos tiene planteado el mundo en esta era digital.
Toca temas básicos como la pérdida de credibilidad del liberalismo, la concentración de élites, de los algoritmos, de macrodatos, la reaparición del nacionalismo ante la globalización, las actitudes hacia la inmigración, el papel del terrorismo, la religión, la posverdad, la educación de nuestros hijos, etc. El punto de vista que ha expuesto el autor ya lo había hecho en otras publicaciones. Es un texto claro, riguroso, muy interesante y sobre todo nos incita a la reflexión, que nos proporciona una serie de predicciones sobre la evolución social reciente, abordando problemas todos entre sí relacionados. Ahora bien, estas 21 lecciones, o al menos las 3 que me tocó, ¿verdad? En sí de manera global, ¿cómo lo podríamos aplicar estas 21 lecciones para el siglo XXI en nuestra vida? De manera muy personal, bueno, pues les diría que estas ideas nos pueden ser útiles siempre y cuando, por ejemplo, no nos desesperemos, como yo lo hice al terminar la lectura de los 2 libros, por las narrativas que señala el autor, porque esto nos provoca pánico. La verdad, yo estaba muy aterrorizada con todo lo que había leído de los 2 libros. Entonces es no desesperarnos por las narrativas que señala el autor. Aceptemos que no lo sabemos todo, ¿sí? Que tengamos una mente abierta ante la nueva información. Escapemos a las noticias falsas, analicemos todo lo que leemos o lo que observamos a nuestro alrededor. No llenarnos de información, no se preocupen. Como decía el autor, rápido vas a Google y ahí lo encuentras. Todas las dudas no las contesta Google. Entonces, ¿para qué nos llenamos de tanta información? Por lo tanto, enseñemos a nuestros alumnos cómo interpretar dicha información para que de esta manera se les permita comprender muchísimo mejor el mundo. Que consideremos la meditación como una alternativa para disfrutar cada instante con mayor intensidad. Ser flexibles, contar con la capacidad de adaptarnos a diferentes contextos. Todo lo anterior puede ser parte de la diferencia en los profesionales de las próximas décadas, así como tener objetivos fijos para vivir. Que la tecnología sea quien llegue a moldear nuestras ideas y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Perdón, ahí me equivoqué. Así como tener objetivos fijos nosotros, bien definido qué queremos para que evitemos que la tecnología moldee nuestras ideas, ¿sí? Y de qué manera vamos a lograr que la tecnología molde nuestras ideas, pues conociéndonos a nosotros mismos. Finalizo diciendo, debemos correr más rápido que la tecnología y vivamos intensamente el presente. No existamos. Saludos, compañeras, que tengan excelente noche. Hasta pronto.